Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública señalada dentro del expediente número 4869 de 2015, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por Josué Balbino López González contra los miembros de la Junta Directiva en funciones de la Asociación del Condominio Las Casuarinas. A continuación, el secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva y hará las advertencias reglamentarias para la vista. El juez cuarto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 22 de octubre de 2015, consideró: este juzgado, al analizar el hecho que dio lugar al presente amparo, considera que efectivamente existe una violación a los derechos del recurrente, toda vez como fue demostrado con la prueba aportada por el recurrente y que no fue redarguida de nulidad o falsedad, así como tampoco se presentó prueba en contrario, como lo son las copias de las boletas de depósito efectuadas por el recurrente a favor del condominio en cuestión, por medio de las cuales se comprueba que el recurrente se encuentra al día en los pagos en cuanto al lote número 9 de dicho condominio, siendo improcedente la analogía realizada por los recurrentes en cuanto a que al existir cuota de mantenimiento pendiente de pagar por parte del recurrente en cuanto a otros 4 lotes de los cuales también es usufructuario, provocan la insolvencia del lote número 9, toda vez que cada una de las fincas está constituida de manera individual, estableciendo tanto el reglamento de copropiedad y administración del condominio Las Casuarinas 1, 2 y 3, documentado mediante la escritura pública número 91, autorizada en esta ciudad el 3 de mayo de 1995, como en la escritura número 32, autorizada el 18 de octubre del año 2001 por el notario Sergio Juvenal Castañeda Aguirre, que contiene la constitución de asociación civil no lucrativa denominada Asociación del Condominio Las Casuarinas. Se pactó que cualquier cuestión judicial de cobro se debe ventilar por la vía ejecutiva, siendo esta la vía a la que deben acudir en todo caso los recurrentes en cuanto al cobro de las cuotas de mantenimiento que se encuentren pendientes de cancelar por parte del recurrente en cuanto a los lotes números 7, 8, 10 y 11, toda vez que el interponente de la presente acción lo hace en su calidad de usufructuario del lote número 9 de dicho condominio, el cual le faculta de manera individual para gozar de los beneficios que él mismo produzca. También se comprueba la violación al derecho de defensa y debido proceso en cuanto a los procedimientos establecidos por la escritura de constitución de la asociación en mención, en virtud de que no se comprobó que previamente a desactivar las tarjetas para el ingreso al condominio se haya agotado el procedimiento interno establecido de notificar al condómino sobre la deuda, darle audiencia por 5 días y que sea la asamblea la que resuelva sobre la sanción, y aunque la aquí aplicada no se encuentra inmersa en los estatutos, la misma deviene de la misma función de la Junta Directiva, la cual se debe a la aprobación de la Asamblea General de la Asociación para la toma de los acuerdos que afecten al condómino. Con base en esa consideración, al resolver, declaró: 1. Otorga el amparo solicitado por el señor Josué Balbino López González en contra de los señores Edgar Antonio Morán Novales, Nicolai Markov Ventura Todorov y Pedro Pablo Verbena Vargas, en su calidad de miembros de la Junta Directiva en funciones de la Asociación del Condominio Las Casuarinas, por las razones consideradas. 2. En consecuencia, se ordena a la autoridad recurrida dejar sin efecto el acto reclamado y activar de manera inmediata, al encontrarse firme el presente fallo, los controles y claves de acceso del recurrente al condominio Las Casuarinas, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado por este juzgado constituido en Tribunal de Amparo, se impondrá una multa de 2,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales consiguientes. 4. Se condena al pago de costas procesales causadas por la presente acción a los recurridos en la calidad con que actúan. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los agravios o no que le refutan a la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose de abstener de dar lectura a documentos salvo autorización previa del presidente de la Corte, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señor presidente. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la autoridad denunciada en el amparo apelante y requerente de la vista pública. Los miembros de la Junta Directiva en funciones de la Asociación del Condominio Las Casuarinas, quienes actúan por medio de sus representantes
habitante común y secretario Nicolai Marcov Ventura Tocorov, por quien lo hará su abogado Marcos Palma Villagrán. Buenos días, honorables magistrados. Esta sentencia de amparo pareciera una sentencia en un caso inocuo. Sin embargo, la razón por la cual solicitamos esta vista pública es porque esta sentencia de amparo no solo va a generar un nefasto precedente en el condominio que administran mis clientes, sino va a generar un precedente en todos los condominios que hay en el país, generando un incentivo perverso, diría yo, para que aquellas personas que sean propietarios de más de una casas, oficinas o apartamentos, ¿ya? Evadan su obligación de pagar la cuota de mantenimiento que le corresponde por todas sus propiedades y solo lo hagan por una, beneficiándose todos los servicios que genera el condominio pagado a costa de los demás copropietarios. ¿Y por qué digo esto? Por las siguientes razones. En realidad, el condominio Las Casabarinas es el caso típico de condominio que le llamamos de propiedad vertical, mal llamado, en donde hay propiedades individuales, en este caso 41 propiedades individuales, ¿sí? Todas las cuales están alrededor de un área común, y el área común está en copropiedad de los propietarios de las 41 propiedades individuales. Y esta área común lo que implica es jardines, seguridad, mantenimiento, etcétera. Y de acuerdo con las normas del Código Civil, cada uno de los copropietarios de las áreas comunes, y no digo cada uno de los propietarios de las casas, sino cada uno de los propietarios de las áreas comunes, está obligado legalmente a contribuir en la parte alícuota que le corresponda a los gastos de mantenimiento del área común. Así es como funcionan los condominios, y entonces resulta que si hay 10 propietarios, cada uno debe de contribuir en una décima parte a los gastos comunes de las áreas comunes. En este caso, hay 41 propiedades alrededor del área común, por lo tanto, dependiendo de la parte alícuota de cada quien, está obligado a contribuir. Y en el caso del amparista, resulta que él es usufructuario de 5 inmuebles que forman parte de este condominio, por lo tanto, está obligado a contribuir con 5/41 partes de los gastos comunes del condominio para sufragar los servicios de seguridad, de jardinería, de mantenimiento, etcétera. Y en este caso, señores magistrados, el amparista decidió a mutuo propio no pagar las 5/41 partes que le corresponde como usufructuario de las áreas comunes de ese condominio, sino simplemente pagar 1/41 parte. Y decidió eso porque así lo decidió, ¿ya? Y por lo tanto solamente depositaba en la cuenta del condominio la parte que le correspondía a una sola de las propiedades, y él le colocaba en el depósito el mes que correspondía y la casa que le correspondía. Así que ante esa morosidad del amparista, la junta directiva del condominio decidió aplicar una disposición reglamentaria del condominio que establece que en caso de morosidad en el pago que le corresponde el mantenimiento, se desactivarán los controles, el código de acceso y los controles para el portón automatizado de entrada al condominio, en cuyo caso debe la persona bajarse de su vehículo, ir a la garita, activar manualmente el control y ingresar. Esto no es una sanción lo que se aplicó, simplemente se dejó de prestar el servicio a alguien que no paga el servicio,
¿ya? No es una sanción porque haya cometido una infracción o no es una sanción por morosidad, porque no existen las sanciones por morosidad. Lo que se aplicó fue el reglamento. Y aquí el quid del asunto es que no debe confundirse los estatutos de una asociación de vecinos con el reglamento de copropiedad, porque son instrumentos completamente distintos. Los estatutos de la asociación de vecinos lo que rigen es la relación de los miembros de la asociación, que es totalmente voluntaria, y no todos los propietarios de propiedades del condominio son miembros de la asociación, ¿sí? Y el reglamento lo que rige son las relaciones, cada uno de los propietarios como copropietario de las áreas comunes entre ellos mismos. Y aquí sí es un reglamento en el que es obligatorio para todos y cada uno de los copropietarios. Así que mis clientes como miembros de la junta directiva nunca aplicaron ninguna sanción, por lo tanto no es procedente seguir ningún procedimiento previo de audiencia y de resolución por parte de la asamblea de los miembros de la asociación, sino simplemente decidieron que en aplicación de un reglamento, como lo ha sostenido la Corte, no prestarle el servicio automatizado a alguien que no está pagando por ese servicio. Y por último, esta situación fue efectivamente aceptada por el amparista, porque cuando plantea el amparo no menciona nunca que es usufructuario de las 5 propiedades y por lo tanto que le corresponden 5/41 partes del condominio, solo menciona una. Y no es sino hasta que se presenta el informe circunstanciado que hacemos de conocimiento del Tribunal de Primera Instancia de que eran 5 propiedades y por lo tanto a él le correspondía pagar 5/41 partes. Y esa es la totalidad de la cuota que le corresponde a él por ser usufructuario de 5/41 partes o de 5 propiedades dentro de ese condominio. Y efectivamente él reconoce cuando evacúa la segunda audiencia de que no está al día en las otras propiedades. Y el juez de primera instancia, al dictar sentencia, creo que hace un análisis errado, diciendo que son obligaciones distintas, cuando en realidad se trata de la obligación de un copropietario, ¿sí?, que tiene, o un usufructuario que tiene 5/41 partes. Por lo tanto, él no puede partir su obligación de contribuir en 5/41 partes, en una 41, en otra 41 y así sucesivamente. Señores magistrados, de mantenerse esta sentencia, como dije en un principio, va a ser un incentivo entonces para que en los edificios de oficinas o de apartamentos o en los condominios, donde una persona sea propietaria o usufructuaria de más de una propiedad, va a ser el incentivo perfecto para que entonces esas personas, en un evidente fraude a la ley, decidan dejar de pagar el mantenimiento que le corresponde a las demás propiedades y solo estar al día en una, para entonces decir que pueden gozar de los servicios que les presta el condominio o el edificio. Eso sería realmente una aberración y creo que sería un nefasto precedente generar ese incentivo perverso. Por esa razón solicitamos a este honorable Corte que revoque la sentencia de primera instancia y deniegue el amparo solicitado por improcedente. Muchas gracias. Muy bien. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo José Balbino López González, quien actúa con el auxilio de su abogado Ubaldo Israel Jiménez Mejía. Muchas gracias, muy buenos días, honorables magistrados. Este caso en particular tiene varias aristas, pero me referiré únicamente a aquellas que ya han quedado plenamente claras de la lectura previa que se hiciera de la sentencia de amparo. Si bien efectivamente los apelantes manifiestan que existe una insolvencia por parte de mi patrocinado en cuanto al pago de múltiples propiedades, ha quedado claramente demostrado dentro del amparo con los recibos que ellos mismos han hecho alusión y que obran en autos, de que efectivamente él se encuentra al día en el pago del lote número 9, ubicado en el condominio Las Casuarinas número 3, en virtud de lo cual
considero que el amparo que le fuera otorgado a mi patrocinado en su momento se encuentra conforme a derecho, toda vez de que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, acertadamente hizo un análisis de la exposición de motivos del amparo, así también de los medios de prueba documentales. Así también consta que dicho tribunal hizo un análisis lógico jurídico de todos y cada uno de los elementos que obran en autos. Es decir, claro está que el señor puede ser usufructuario de varios inmuebles, pero no podemos irnos más allá de lo que las leyes preceptúan. Y en este caso, si nos vamos a principios registrales e incluso, nos referimos al reglamento de condóminos, efectivamente cada una de estas propiedades constituye un bien totalmente distinto. Es por ende que la analogía pretendida por parte de la Junta Directiva del condominio de argumentar de que por él estar insolvente con el pago de 4 cuotas de mantenimiento de 4 diferentes lotes, no lleva implícito que eso le traiga consigo o le acarree el hecho de haber sido cancelado el control, así como el código de ingreso para el condominio. Es más, esta situación aún persiste, porque a mi cliente, es decir, tanto a él como a un trabajador o a varios trabajadores que él tiene, les ha sido vedado el ingreso a través de lo que es el sistema teleentry, como ellos le denominan. Quiere decir, no puede ingresar ni él ni ninguno de sus trabajadores bajo la modalidad automatizada. Tampoco lo puede hacer en forma manual, porque como manifiestan los apelantes, si bien es cierto existe un mecanismo manual, resulta ser de que el botón para activar el mecanismo manual se encuentra dentro de la garita, donde específicamente un agente de seguridad le tiene prohibido el ingreso a mi patrocinado y a sus trabajadores. Es decir, existe una flagrante violación a la libertad de acción por parte de mi patrocinado. Así también se ha demostrado que tampoco peatonalmente por una puerta que existe en el condominio, la cual es activada también para su ingreso por parte del garitero, tampoco le ha sido permitido el ingreso. Es más, mi patrocinado se ha visto en la obligación de que, como se le ha vulnerado su derecho a la propiedad, él actualmente está arrendando un apartamento para poder vivir él y su esposa, derivado de las acciones tomadas por parte de la Junta Directiva en forma arbitraria. ¿Y por qué digo en forma arbitraria? Porque dentro del amparo consta que efectivamente la juzgadora constituida en Tribunal de Amparo efectivamente hizo un análisis de los estatutos, así como de los reglamentos a los que se han hecho alusión. Sin embargo, dentro de ellos claramente se establece que para poder hacer o tomar cualquier acción sancionatoria, debieron haber notificado a mi patrocinado, hacerle el requerimiento respectivo, y si él no hubiera hecho efectivo el pago al que estaba obligado como condómino, lógicamente acudir a la vía ejecutiva, que es la vía que está claramente plasmada dentro de los estatutos, así como dentro del reglamento respectivo. Es más, de esa cuenta ha quedado demostrado dentro del amparo también que en ningún momento fue reargüido de nulidad los pagos que ha efectuado mi patrocinado con respecto al lote número 9, que es específicamente sobre el cual basó el requerimiento del amparo que hoy nos ocupa, en este caso en apelación, ¿verdad? En virtud de lo cual no podemos ir más allá ni pensar de que el amparo que se le está otorgando a mi patrocinado va a sentar un precedente que va a ser perjudicial para todos los condominios del país, porque las aristas que reviste el presente amparo son totalmente claras. Al señor se le está vulnerando su derecho de acción, su derecho de defensa, su debido proceso y sobre todo el derecho a su propiedad privada. En este caso, honorables magistrados, respetuosamente solicito que al hacer el análisis del caso se puedan percatar también de que la Junta Directiva, excediéndose de sus atribuciones, tomó una decisión arbitraria y abusiva en contra de mi patrocinado. Es más, se hace alusión a un
sistema de ingreso electrónico, el cual fue aprobado únicamente por la Junta Directiva en cuanto a la reglamentación respectiva. Ello con base a un documento en el cual únicamente se menciona Junta Directiva, hace alusión a otro condominio, porque no dice las casuarinas, dice las cuasarinas, carece de firmas y es más, nunca fue sometido al conocimiento de la Asamblea, ni mucho menos aprobado por la misma. Quiere decir que si en todo caso se hubieran ajustado a un reglamento válido, estaríamos hablando de un caso en el cual, lógicamente, sí estaríamos bajo los argumentos que ellos dicen. Pero este no es el caso, honorables magistrados, porque si bien es cierto, también este reglamento habla de una notificación, de un requerimiento, esto tampoco se cumplió. Y siendo el caso que la violación persiste al día de hoy, respetuosamente solicito en nombre de mi patrocinado a los honorables magistrados que luego de hacer un análisis del caso concreto, se den cuenta de que efectivamente el caso en particular no va a sentar ningún precedente negativo para ningún condominio, sea en cualquiera de las modalidades que puedan existir. En virtud de lo cual, respetuosamente, solicito que se declare sin lugar la presente apelación planteada por, este caso, los miembros de la Junta Directiva del condominio denominado Las Casuarinas. Así también se confirme el amparo venido en grado, otorgado conforme a derecho por parte del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del municipio y departamento de Guatemala. Así también se condene en costas a los interponentes del presente recurso de apelación y de igual manera se le imponga la multa máxima a los interponentes, así como a los abogados patrocinantes, por ser notoriamente improcedente el presente recurso planteado ante esta honorable Corte de Constitucionalidad, y que con la resolución, lógicamente, lo que se espera es que se restituyan los derechos que le asisten a mi patrocinado en total violación a las garantías constitucionales anteriormente indicadas, siendo todo cuanto tengo que manifestar en defensa de mi patrocinado. Muchas gracias, honorables magistrados. Por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Decisión Personal, actúa su agente fiscal, abogada Yeidy Patricia Esteban López de Escobar. Buenos días, honorables magistrados, abogados que me han antecedido en la palabra. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, dentro del expediente 4869-2015 de esta Corte, está de acuerdo con lo considerado y lo resuelto en la sentencia de fecha 22 de octubre del 2015, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil. ¿Por qué se está de acuerdo? Porque el juzgado estableció, en efecto, que el postulante es usufructuario de 5 lotes, el lote 7, 8, 9, 10 y 11. Y se probó que el señor, en el lote 9, que es donde él reside, los pagos están al día y dichos documentos no fueron redarguidos de nulidad o falsedad por la Asociación del Condominio Las Casuarinas. Si existe una falta de pago en los otros lotes, el reglamento dispone que hay un procedimiento en el cual se da la audiencia al postulante por 5 días y se emite la sanción correspondiente. También el reglamento del condominio Las Casuarinas establece en su artículo 12 que ante el incumplimiento, la morosidad o la falta de pago, que es lo que ocurre en el presente caso, constituye, dice un título ejecutivo, el hecho de no pagar y que existe la vía correspondiente para que esta asociación solicite que se le haga el pago correspondiente. En el presente caso, al postulante se le ha violado su derecho de defensa y debido proceso, porque no se dio esa debida audiencia, no se le dejó que él viniera e indicara cuáles eran los motivos, las razones por las cuales no había pagado en los 4 lotes que se han dicho. En efecto, en el lote 9, él sí ha pagado, sí existe la prueba correspondiente y sí la tomó en consideración el Tribunal de Primer Grado. Esta honorable Corte
ha emitido numerosas sentencias y en el expediente 84-2009 del 3 de junio del 2009 indica que el debido proceso y el derecho de defensa son garantías constitucionales que deben de ser de observancia por las partes, a efecto de que exista el contradictorio y se dirima la controversia. En este caso no existió esa debida audiencia y ese debido proceso, ni se hizo aplicación del reglamento. En tal sentido, esta institución solicita que el recurso de apelación sea declarado sin lugar, se confirme la sentencia de fecha 22 de octubre del 2015, emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, constituida en Tribunal de Amparo, otorgando en definitiva el amparo al señor José Balbino López González contra la Asociación del Condominio Las Casuarinas. Muchas gracias. Se da por concluida la presente vista pública.